bienvenides, gente de Historieta al Ataque, gente de Comiqueando, sí, acá en el canal de Comiqueando, y como verán, con un fondo un poco distinto. Estoy en una cocina hoy, pero siempre estoy en todas partes. Y hoy particularmente acá estoy con Pablo Vigo, quien el año pasado, porque yo fue el año pasado, 2025, sacó Victoria, así que vamos a estar charlando de ese trabajo. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿todo Hola bien? Jules, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, acá andamos, una tarde de oscuridad, ya más tendiente al otoño en Neuquén que otra cosa, así que por eso estoy media llena de cosas, pero bueno. Así que bueno, ya estamos previo, falta poquito para los premios Cinder. Tu trabajo fue nominado, así que eso lo Nominado. podemos decir. Así que bueno, vamos a charlar de Victoria. Primero que nada, quiero saber cómo surge Victoria, este personaje, cuándo surge. Y cómo pensaste en esta historia tan particular. Bueno, Victoria surge en realidad como una idea de serie que estaba buscando en su momento. Esto fue hace ya varios años, quiero decir 2020, casi, sí, 2020, por ahí, 2020. Dios mío, cómo pasó el tiempo. Victoria originalmente, la primera aparición oficial de Victoria, así como personaje completo y todo, es en las antologías que curaba era Barro, con Ajá. esas ediciones, esas antologías digitales que hicieron durante la cuarentena. Y la primera historia, de hecho, no es la primera historia, Bien. el primer capítulo de Victoria, sino Ajá. que es esa historia que se llama Combustión, que es la Ajá, sí. del el pirómano, ahí ¿De los juegos de loco. mesa? Sí, el de la Sí. mesita Acá ratona. tenemos Victoria. Sí, sí. Surge ahí y yo la empecé a incorporar en una propuesta que me hizo Santi Can, el editor de Maten al Mensajero, de volver a publicar una revista. Yo antes publicaba mi trabajo en una revista que se llamaba Doppelganger, que Ajá, salieron sí. 4 números, estaba junto a Matías San Juan. Y bueno, una vez que yo saqué mi primer libro, Lo Salvaje, hubo como un periodo ahí de vacío, ¿no? Donde me puse a laburar en una novela gráfica, me desesperé económicamente. Uf, hablando de esas Eh, cosas. y bueno, también coincidió con el primer año de Macri. Entonces, Uf, eso es parte tremendo. importante sí, impresionante. Importante del nacimiento de Victoria en sí. Ajá. Porque quería hablar mucho de lo que estaba notando en ese momento dentro de mi barrio, que era que muchas cosas se iban, muchas casas se ponían en venta, en alquiler, eh, más que nada en venta, muchos negocios dejaban de existir y yo notaba en muchas personas una desidia total, incluido, ¿no? Yo, una Ajá. desidia económica y social total. Y yo tuve como una especie de colapso emocional, si se quiere, el día de pasaron cosas y el dólar que se fue a 25 pesos. Uf. Que hoy en día, como, ¿dónde te firmo, no? El Nada, es dólar nada. 25 pesos, no, no. Hoy parece Este, nada, ¿eh? Hoy Sí. parece nada, nada. Y lo que fui haciendo fue, con Victoria, fui adoptando al personaje y seguí construyendo historias con ese personaje en Bien. particular. ¿Sí? Y en un momento dado es como que la idea de quién era este personaje y cómo era ese mundo se me solidificó. Dije, Ajá. acá tengo un arco y ya sé para dónde voy y qué es lo que estoy tratando, más o menos, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir con esta historia? Entonces, cuando se acerca Santi Can de Maten, Sí. y me pregunta, es como, ¿qué vas a hacer? ¿Qué libro vas a sacar? Porque ya ¿Qué le pasó das? mucho.
tiempo del primero, es como, che, hay algo acá con este personaje Victoria, y me puse a laburar en completar todo ese arco. De hecho, Bien. el 60, casi 70% del libro Victoria es completamente nuevo, o sea, es especial para la edición. Y ahí es como que trato en el libro, ¿no? Como que trato de plasmar toda como la locura, o cierta parte, ¿no? De la locura que empezaba a notar. El libro lo termino con la primera, iba a decir la primera presidencia, bueno, calculo de que, vaya, Dios mío, oh Dios mío, lo que vaya a suceder, ¿no? Pero Ay, durante no, el por primer favor. año de presidencia Sí, de Milei, donde el contrato social se tiró por la borda y donde, total, como nos estamos dando cuenta, la sociedad está completamente rota, pero totalmente. completamente rota. Totalmente. Y parte de esa ruptura y de ese contrato social Sí, completamente incinerado, lo traté de poner ahí en ciertas ridiculeces que hay en Victoria. Ciertas cosas que, si las escuchamos comúnmente, se nos ponen los pelos de punta, pero que en la historia es como completamente normal, ¿no? Como warlords liberianos devorando niños y yendo a pelear completamente desnudos, la policía haciendo una requisa de la totalmente. nada, Totalmente. la clase rica y Sí. opresora pellizcando y devorando las pieles de las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, pareciera Podríamos, que son cosas eh, como que se repiten, pero que se han profundizado, ¿no? Lo que pienso es. que hay cosas que, viste Pienso en que, esto, ¿no? En este momento. bueno, sí, sí, vos, a ver, Jules, cagate de risa, pero yo estaba entintando esa página Sí, y Jorge Macri decretó de que no podía haber nunca, no podía haber feria en el Parque Rivadavia, que es increíble. donde toma lugar la historia, la primera historia, esa donde aparece la policía. Yo iba Sí, todos los domingos, o casi todos los domingos, a visitar amigos. Ahí estaba, vendía cosas, Juan Malavolpe, que es más conocido, no es amigo, pero está Lucas de Paoli, que es uno de mis mejores amigos. Veía gente, a mí me gusta mucho todo ese mundo. No soy coleccionista per se, pero amo que exista todo ese mundo y me encanta el ambiente. claro. Y bueno, no existe más. En el Parque Rivadavia, que digo, el Parque Rivadavia es como que es conocido por la feria de coleccionismo y por el trueque y por el intercambio y sobre todo Sí, por todo este canal de venta de coleccionismo y bla, bla, bla. De hecho, hay un café histórico que es de las únicas cosas que han sobrevivido enfrente del Parque Rivadavia, que se llama El Coleccionista, claro. simplemente Sí, por eso. Entonces, nada, había muchas cosas que estaba dibujando que después me daba cuenta de que se empezaban a cumplir. Entonces dije, qué bueno, la fuerte. próxima historia que escriba tiene que ser la aniquilación total de esa clase. Así que estoy en esas. A ver si se cumple, al menos. Pero nada, quería hablar en cierto punto, ¿no? De la sociedad sin que sea un relato testimonial, ¿viste? O Claro. sea, por eso también cada capítulo, perdón, de Victoria es como su propio género. Sí, es Eh, cierto. y, y todos están narrados con diferentes voces, ¿viste? Quien cuenta la historia ¿Quién cuenta qué? es algo importante dentro de la historia. Sí, De hecho, como la confrontación final que tiene el personaje de Victoria, habla justamente de esto, de tu historia ya fue contada. sí. Y bueno, nada, en esas, A mí me Jules, parece en muy esas. interesante el primer capítulo con esto de este lugar medio como que está ella, que no se encuentra, no se siente o no siente identificada.
y por otro lado esa otra Victoria, que es como la Victoria mala, ¿no? Hay como toda una cosa, hay una presentación ahí de esta Victoria que a partir de lo que no es y lo que ella quisiera ser, ¿no? Hay mucha cosa también con eso. Y de dónde quisiera estar y toda esa cosa que es parte de no necesariamente la motivación, pero lo que quiere de manera latente, ¿no? El personaje de Victoria, que es querer algo. Sí, y encajar también por momentos parece, como encajar en ciertos cánones, ¿no? Que no están muy claros para ella. Digo, para pocas personas lo están en cierto momento. Sí. Y ni siquiera es como hablar de la adolescencia ni nada. No, hay cualquier cantidad de gente que entrado los 30 o los 40. No sabe nada. ¿Qué pieza de qué rompecabezas soy? ¿Dónde me encajo yo? ¿Dónde está mi familia? Sí. ¿Dónde está mi grupo de pertenencia? Y etcétera, etcétera. Ahora, el drama, la historia también se desata en un momento dado cuando no se le permite estar más en el lugar donde ella eligió. No, es cierto. Donde en ese primer capítulo hay otra persona con su mismo nombre, el nombre no está elegido al azar, que es como una especie de, para los que juegan a los videojuegos, que yo no soy uno, lamentablemente. Yo tampoco. No soy gamer, como dicen ahora. No soy gamer. La nega victoria, que es como lo opuesto, ¿no? Esta cosa de este opuesto oscuro. De coso del personaje. Y medio doppelganger también, justo que decías donde salió por primera vez, hay un doppelganger también, ¿no? Se empiezo a pensar y a atar cabos ahora todo el tiempo. Sí, 100%. 100%. Totalmente. Así que... Y después también hay mucha cosa, ¿no? Que vos decís cuándo surge, pero que hoy también es muy... Hablábamos previo a esta charla, esto del trabajo, de la búsqueda laboral. Ella también se queda sin trabajo en un momento, tiene que volver a buscar algo, ¿no? O sea, ¿cómo fue todo eso que lo empezaste a armar? Hay mucho de, no sé, ¿cómo lo pensaste todo ese capítulo? Que ella tiene que volver a hacer, digamos, o hacer otras cosas que quizás no es lo que se preparó ella para hacer. Es que tampoco es que en mi cabeza Victoria se preparó demasiado en cuanto a la universidad. O sea, tampoco que ir a una universidad te garantiza algo, cosa que estábamos charlando antes, ¿no? Sí. Tener estudios superiores y todo tampoco te garantiza mucho. Y Victoria lo que cuenta también es que no... Ella lo único que quería era vivir en Buenos Aires, sobre todo en Capital. Entonces ella es de Villa Gesell. Sí, y hay una parte, en el primer capítulo se comenta, o la voz narradora, ¿no? Comenta de que no es que ella se fue por una gran lucha o por una debacle emocional o lo que sea. Algo que la hizo, no sé, exiliarse de Villa Gesell. Claro, no va por ese lado. O sea, ella tomó lo único que sabía que quería. Lo cual está fantástico. Y digo, y si al lugar donde vas hay trabajo, es como, no es necesario, ¿no? Que tu identidad sea lo que sea que pongas en tu tarjetita de presentación, ¿no? En tu tarjetita personal. Entonces, cuando lo que sí le pasó es que encontró un trabajo donde más o menos se sentía cómoda, o al menos sentía que lograba algo, y no lo tuvo más. El caso, la manera en la que la echan y todo lo que sucedió antes, eso está tomado de la realidad. Le pasó a una de mis mejores amigas que trabajaba en un estudio de animación. Y un día les pidieron de que se encerraran en una habitación y era porque había caído la FIP, en ese momento la FIP. Ahora Arca y otras ahora cosas. Arca, Dios. Y tuvieron que, porque estaban todos en negro, no estaban... y la rajaron así porque sí. Y después fue un bardo poder cobrar algún tipo de indemnización y eso. Y de repente te encontrás
completamente vulnerable. Y parte de esa vulnerabilidad está ahí con la vulnerabilidad también que le queda a uno en la cabeza, de decir, ¿para dónde disparo? Porque tampoco es que hay como grandes oportunidades. Victoria pudo conseguir de pedo un trabajo de moza en una industria que es caníbal, porque la industria la industria de gourmet, la industria de la comida, ay, se me escapó totalmente de restaurantes, pero es ridículo, es completamente ridículo. La gastronomía. Gastronomía, ahí está, gastronomía. Estaba pensando cuál es la palabra que estabas buscando. Sí. Es completamente ridículo. Yo nunca laburé en gastronomía, mi esposa sí, durante mucho tiempo. Yo sí también, y sé lo que es. Y todas las cosas que me contó de gastronomía, o gran parte de las cosas que me contó de gastronomía, fueron retrabajadas un poquitito y están ahí en esa experiencia. En esa experiencia que tiene Victoria. Y digo, es completamente angustiante todas esas cosas. El libro es súper divertido, le aclaro a la gente que no lo leyó, o no, yo qué sé. Es llevadero, podemos decir la palabra, sería como que es dinámico, ¿no? Pero además yo pensaba, ese capítulo en particular y esas viñetas, qué actuales que son, ¿no? Pensamos que ayer se terminó de promulgar una ley de, como dicen, es de modernización laboral, pero en realidad es de precarización, ¿no? Y pienso, y es tal cual una foto como si hubiera sido sacada, pero ahora peor, ¿no? Que es lo que nos espera, es como una precuela de lo que nos espera. Y ese capítulo lo debo haber escrito hace 2 años y medio. Mirá. Casi 3, ponele. Y ahora viene peor. Y ahora, sí, bueno, eso es lo que sucedió, ¿no? Es como todas cosas que yo incluía dentro de la ficción, de repente en la realidad es como que se vuelve como casi insignificante. No sé, hay como todo, cosa que te comentaba antes, ¿no? Hay como toda una cuestión de normalización de cosas como muy brutales dentro de la historia de Victoria y dentro de las otras historias que acompañan el libro, que están completamente normalizadas, ¿no? Incluso por mí, digo, a la mañana o a la noche, porque yo no laburo de mañana en escuelas, entonces laburo de casa a la mañana, después recién a la tarde y a la noche que salgo para dar clases, pero mi esposa sí labura bien temprano a la mañana y me dice, la cantidad de gente que estoy viendo por cuadra dormir en la calle, y yo cuando vuelvo de la facu, tarde a la noche, cruzo el parque Rivadavia, y camino por las calles que están por acá, y en momentos es familias enteras, que decís, ¿por qué normalizamos esto? Esto es ridículo. O sea, esto no es una sociedad que está funcionando. No. Esto es una sociedad este es un experimento que ya está, no funciona. Totalmente. Si pasa esto es porque no funciona. Entonces, nada, había una cuestión con Victoria y con muchas otras historias, pero principalmente con Victoria, que fueron una respuesta a mi primer libro, si se quiere, Lo Salvaje, donde la problemática pasaba un poquito más para adentro y donde habían como ciertas seguridades sociales, y todo, no estaba todo de maravilla ni nada por el estilo, pero ciertamente había como una comodidad o al menos un pequeño, un colchón, ¿no? Claro. Había un colchón o un balde para cagar. Le sacás, ahora lo que sucede es que le sacaron el balde ya directamente. Totalmente. Cosa que en Victoria yo sabía de que no le quería esquivar a eso y que me quería escribir sobre lo que estaba pasando y sobre lo que me estaba pasando a mí y sobre las cosas que veía, pero insisto, no desde el lado testimonial, porque no solo no estoy calificado. No hay una autobiografía de nadie, ni una biografía de nadie, digamos. No, la manera en la que escribo la mayoría de las cosas es como anécdotas mías o que escucho que están pasadas por 78 filtros, ¿no? Como para que se ajusten o para poder ajustarlas a la historia que quiero contar. También entra
viste, está la imaginación para eso, ¿no? Pero bueno, hay ciertos detalles que al no haberlos experimentado yo, como por ejemplo tener experiencia dentro de gastronómicos, que no lo puedo, Claro. ¿viste? O sea, tendría que investigar un poquito más, ¿no? Un poco más. Pero aún así es como, hay detalles de historias que a uno le cuentan o de cosas que uno escucha, o cosas que uno percibe, ¿no? Que inevitablemente es como que tomo nota y esto es como no sé dónde, pero esto puede llegar a ir en cualquier lado, ¿no? En algún lado, ¿no? Esas cosas que uno dice, che, esto me suena, en este momento me suena como importante. Bueno, vamos a tomar nota y después vemos qué se hace con eso, ¿no? Y bueno, y se me ocurren a partir de todas estas cosas que estuvimos hablando como varias preguntas. Una por un lado, si hubo historias, en estas historias que fuiste armando, que hayan quedado afuera, que hayan quedado descartadas, y por qué, o cómo fue ese proceso de elección de decir, bueno, este tema sí, esta historia no, esto queda, esto no queda, y algo que quizás te hubiera gustado que esté o que haya por una segunda parte de Victoria, no lo sé. Sí, hubieron cosas que descarté, por ejemplo, una historia de 2 páginas muy chiquitita, muy Ujú. del absurdo que hice con el personaje Victoria, ¿no? Para la antología Destrucción de la editorial Clan de Fomento, allá 2018, te digo, Bien, pasó un bastante. tiempo. Uf, Que no le 8 años ya. incluí, 8, ni me digas, Jules. Hablamos de todo lo que bueno, ni me digas. Y la descarté porque era una historia como muy de comienzo y Ajá. me pareció que el comienzo que escribí tenía mucha más fuerza que ese como especie de prólogo, cosa que había laburado antes. Y después, ponele cosas que me hubiesen encantado, no sé si me hubiesen, pero que podían entrar. Digo, la estructura de la historia eh, hubiese permitido como cualquier cantidad de capítulos antes del final. Claro. Como por ejemplo algún tipo de historia de amor, una de Ajá. romance, quizás protagonizada por el tío de Victoria, que es un personaje que se menciona un poquitito en el primer capítulo y tiene Sí. su realización, ¿no? En el último. Y alguna cosita había pensado una historia de medio de ciencia ficción, con Victoria, que le aparece, por ahí lo uso para otra cosa, igual lo cuento, Ajá. que le aparece un chongo, como dice la pibada, no sé si la pibada le dice chongo o lo que sea, un chongo que hacía mucho tiempo que no veía, que le desapareció en sentido como que ella sintió que la gustió, Ajá. y aparece como diciéndole todo desesperado de que no sabe cómo, pero viajó en el tiempo y vio que en una semana se iba a acabar el mundo. Y es Wow. toda la historia sobre si le cree o no, si va a pasar o qué, o esto, es una historia sobre a ver cómo uno confía en otra persona, Esta y especie de cómo le eternauta que sigue. tiene Exactamente, de chongo. exactamente. Ether Chongo. El Ether chongo. El Ether Chongo. Así que por ahí, viste, eso lo haré en otro momento, porque también Ajá. me gustaba como historia y todo, pero no sentía como que no la podía hacer enganchar bien, con el hilo con el que venía llevando el resto de las historias, donde hay o en todas como algo de una ruptura y del Sí, muy amor. costumbrista también, o muy de la vida diaria, como cotidiano se vuelve en un momento, ¿no? Como que pasan cosas todo el tiempo dentro de algo cotidiano, ¿no? Dentro de la cotidianidad. Es que incluso cuando yo trabajo como cositas de género dentro del libro, ya sea para la historia de Victoria o para las 5 historias que están por fuera de la historia de Victoria, es como
todo el género está como muy permeado por el costumbrismo. Es algo que digo, de momento es como que no me sale otra cosa. O sea, Claro. yo hice 2 historietas para Chroma Comics, una de 20 y pico de páginas, que se llama Doctor Irradiado, que Sí. este año vuelve, estoy haciendo otra historia con él, y una historia para la antología Chroma Comics, super especial terror, bla, bla, bla. Donde ahí sí es como puro género. Y lo hago como de manera un poquito más desinteresada, es otra la idea que tengo para recopilar todo ese material y etcétera. Pero en general, en el grueso de las cosas que he hecho durante los años en los que vengo haciendo historieta, van todas como más o menos para el mismo lado. Y se manejan con, ¿viste?, pequeñas variaciones no necesariamente de tono, pero de enfoque, si se quiere. Claro. Entonces digo, yo qué sé, Combustión es como un poquito más de detectives, ¿no? Un poquito más de misterio y todo, pero después desemboca en nihilismo puro y deseo por utilizar el fuego. Bueno, hay una de terror en el libro que se llama Aparición en el Departamento 7A, que es con la que cierro el libro. Incluso esa donde hay una aparición, sí, sigue siendo todo como muy terrenal, del día a día, sí, ¿no? Terrenal, sí, si se quiere, va por ese lado, digo. Y uno, yo qué sé, Jules, uno escribe lo que le sale, ¿no? Es cierto. En cierta medida. Sí, entiendo. Y después el diseño de esta Victoria, ¿no? ¿Cómo surge ella? Victoria como diseño, como personaje, su fisonomía, su forma. ¿Cómo la definiste a Victoria, ¿no? A través del tiempo, que adquiere ya rasgos muy particulares también, ¿no? A ver, siempre es difícil, para mí, siempre es difícil diseñar personajes y es medio raro que me siente a hacer como muchas pruebas de dibujos antes en cuaderno de bocetos sobre este personaje o el otro. Sí, acá entonces, tenemos la de las apariciones del departamento. Ahí está la de la aparición. Sí. Y normalmente lo que hago con los personajes es sentarme a dibujar las páginas de historieta y después editar las caras. Mira. Después redibujar. Entonces, generalmente es como que van apareciendo ahí. Y de esa manera es como que voy modificando un poco también la escritura para que se ajuste a la voz que percibo que tienen mira, interesante, esos personajes según la manera en la que me van saliendo dibujando y todo. Y de repente, con Victoria sabía de que quería como un personaje como muy particular, en el sentido de que es medio, no es normie en la manera en la que se viste, pero tampoco está como súper exagerada y todo, es como más o menos el tipo de amigas que tengo, ¿no? Se viste más o menos así, y el flequillo sabía de que lo quería tener porque sabía de que en la internet aparentemente tener flequillo para una mujer, ¿no? Enoja muchísimo a la gente de derecha. Entonces... No sabía. Bueno, buen dato, no sabía. Bueno, los incels, viste que se fijan mucho en ciertas pelotudeces del físico. Me acabo de enterar, lo del flequillo me lo acabo de enterar, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver el flequillo. Sí, que vuelve el flequillo y mientras más cortito, no me animé a hacerle, bueno, en mi frente que proyecta la luz no se va a notar mucho, ¿no? Pero ese flequillo cortito y bien al ras, que es tan hermoso y todo, no me terminé de animar a hacerle de ese. Pero sí, yo creo que ese es el único rasgo que quería con el personaje era ese, pero simplemente de reaccionario yo, no tenía como ni un porqué ni nada por el estilo. Sí, en general vos viste que yo los personajes no tienen como cosas como muy particulares. El personaje de la amiga de ella a mí me gusta mucho. La de lentes con rubiecita con lentes. Sí, a mí
yo sé que hay algo que sí, donde sí gravito en general con todos los personajes. Y es como, no necesariamente outsiders, pero es gente como muy quedada. Sí, me da sensación. Por alguna razón en mi vida mismo me conmueve mucho ese tipo de gente, independientemente del género. No puedo evitar o no puedo sacarme la idea de que la mayoría de las personas que veo en la calle está como muy sola, se siente sola. Por ahí es una idea mía, es como proyección, si se quiere, ¿no? Pero nada, sé que hay algo que necesito con los personajes, incluso los personajes que detesto, que hago. Y he estado escribiendo personajes con los cuales no coincido en la manera en la que hacen las cosas y todo, pero siempre me entra por ese lado de, che, es como sos un bichito raro. No sos el Crip total, pero sos un bichito raro. Y los amo por eso. Por eso en las convenciones de historietas antes iba muchas cuando empecé a publicar cosas y todo, allá hace 20 años, Dios mío, que iba seguido a muchas convenciones donde habían cosas de manga y anime. A mí me encanta el manga y el anime. Veía muchos de estos personajes. Después me ponía contento de verlos como que tenían como un grupo saludable de amistades y todo, pero si hay algo en cuanto a la construcción de personajes, son esos que están como un poquito, viste, mirando al piso a la hora de caminar. Sí, hay como una tristeza generalizada, ¿no? De esos personajes como... Sí. Como es que no me puedo sacudir esa idea de que mucha gente, incluso la que uno diría no, porque le ve como con la vida un poquito más completa, o la idea de la sociedad que tiene de una vida completa, que no puede evitar verlos y pensar, es como, ok, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Cómo, viste, esto de no necesariamente mirar a la gente en el supermercado, pero esto de qué pasaría si te engancho? ¿Cómo es tu cara cuando vas al supermercado? ¿Cómo suspirás? ¿Qué pasa cuando todavía no te pusiste tu careta de encarar el día? ¿Qué hace que yo me afloje ante los personajes y les dé como otra posibilidad de explicarse a sí mismos, ¿no? Así que nada, en cuanto a diseño de personajes, lo que te iba a comentar es que yo siento mucha envidia de gente como Pato Oliver o Luciano Vecchio, por ejemplo, que son enormes diseñadores de personajes. Yo hay un momento en el cual cuando le empiezo a sumar demasiadas pelotudeces de un personaje, es como, Pablo, acordate que tenés que dibujar a esto durante 300 o 1000 viñetas más. O sea, a mí me encanta el Hombre Araña, pero, oh Dios mío, no podría dibujar. No podría dibujar el Hombre Araña. No puedo. Me gana hacer la tercera liñita ahí del traje. Ya está. Sí, no podría. Qué bueno. ¿Y la técnica que usaste para dibujar, qué fue? ¿Directamente digital? ¿Te manejaste con algo a mano? ¿Fuiste, no sé, escaneando? Sí, es todo a mano menos los grises que aplico, incluso el letreado. Las tintas, sí. Las tintas, sí, pero incluso el letreado, los globos y la escritura de los globos y todo, y los títulos y el diseño, está todo hecho a mano, todo menos los grises. Incluso los grises o las tramas de puntos que tienen la historia, sí. O sea, son digitales, pero están hechos completamente a mano. Eso es como soy yo con el lápiz haciendo. Sí, ahí estaba viendo, por ejemplo, la ballena esa, que tiene muchos puntos, ¿no? Y también... los puntitos esos sí son digitales, pero todo lo demás ahí en esa viñeta, menos el color gris, está hecho a mano. Y creo todo que si le haces zoom, acabo de encontrarle un pifie a la viñeta y me quiero matar, que me olvidé de pintar de gris el dedo gordo, la parte de la yema
lo que está cerca, la yema, me quiero matar. Pensé que ¿dónde? había Mira. recorrido esa partecita. Ahora Ay, me qué va a matar gracioso. eso. Pero sí, a ver, ¿cómo trabajo? Trabajo en unas Sí. hojas tamaño A3. Primero, Ujú. lo primero que hago es el lápiz, con un lápiz número B tradicional, lo tengo por acá, Ajá. ahí. Y después cuando termino todos los lápices, que me suele llevar un tiempo extenso, me pongo a entintar con pincel, y para el fondo normalmente uso una microfibra, Ujú. sí, una 0,4 de microfibra para los bordes de las viñetas, uso una 0,8 y no tiene mucho. Y a lo último, una vez que termino de entintar todo, me meto con témpera blanca a limpiar, a hacer correcciones y todo. Y si Ajá. tengo que editar, dibujo en otro papel y lo pego encima de la hoja que usé, lo escaneo, y ahí es donde le pongo los grises. A ver, trabajo en A3 por una cuestión de tiempo y por una cuestión de el hecho de que laburo con pincel. Y el pincel Claro. generalmente te exige otro tamaño. Eso te iba a decir. Ujú. Incluso yo ahora cambié de número de pincel, pero generalmente laburo con un 000 o un 00, que son pinceles que son Sí. re finitos, Son chiquitos. re Sí, 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 sí. finitos. Incluso con eso, por la cantidad de viñetas que tengo y por el tipo de línea que a mí me gusta, esa línea sólida y sin diente, casi sin textura. Ahora estoy tratando de cambiar un poquitito, ¿no? Pero Sí. necesito como espacio para laburar. Pero por otro lado, si trabajase en un tamaño mucho más grande, tipo 35 por 50, me Sí. llevaría Claro. 5 años hacer una página, y ni hablar lo difícil que sería escanear. Yo ya de entrada tengo que escanear en 2 partes y Claro. rearmar Con una 3 todo sí. eso en Photoshop. Ujú. Porque no consigo escáner A3, y si los consiguiese serían, o sea, me compraría un auto con lo que salen los escáneres A3. Ya de Tal por cual. sí ya no se encuentran casi más escáneres, ni hablar lo otro. Y a mí siempre me gustó, yo hice esa cosa de laburar a lo que hoy se le llama, ¿no? Como la vieja usanza. Que honestamente, yo sé que hay mucha gente que labura en digital, pura Ajá. y exclusivamente en digital, O que tiene y no tengo directamente la tabla, ¿no? La cosa que digital y tienen, dibuja en gestión. claro, como hay tanto dibujante, ¿no? Que le dan directamente con el iPad o en la compu, y sacan laburos que son completamente envidiables. No, ya, o sea, no es discusión si trabajar en digital es válido, ¿no? Eso ya quedó una discusión vieja hace 20, 25 años, es ridículo. Más ahora con la Pero inteligencia artificial que nos plantea otros problemas, ¿no? no, ya nos plantea tantas boludeces. Pero digo, a mí es como la gente que admiro, yo es gente como de cierta época, y no puedo evitar querer que esa gente esté viva o no, diga, che, bien, pibe, por ver los originales. Hay algo que todavía me atrae de ver y de trabajar a mano, que en la compu, y eso que he probado y he hecho dibujos digitales, No me termina no de está, cerrar. no lo tengo. Claro. No, es entrenarse también para otro tipo de presión, ¿viste? Como ya está, me gusta laburar a mano, es como, me llama muchísimo más que laburar en digital, eso seguro. Ajá. Pero listo, ya llega un momento, Jules, en el cual decís, ya está, esto es lo que soy de momento, ya está, ¿para qué cambiar? Está bien. Como hay que ¿Y, mejorar otras cosas. y guionás y dibujás al mismo tiempo? ¿O primero viene el guión y después el dibujo? ¿O aparecen dibujos que después guionás? No sé cómo explicarlo. Bueno. Primero laburo el laburo del guión, pero yo trabajo como bastante a mano. Tengo 2 millones de Ajá. cuadernos ahí, ni siquiera cuadernos
muy lindos ni nada por el estilo, donde me siento a escribir y a tratar de analizar lo que estoy escribiendo. Le hago, y entonces una vez que digo, ok, me escribo, ¿no? Quiero hacer una historia donde más o menos pase esto, me siento a pensar y con una serie de ejercicios que tengo, empiezo a desarrollar esa idea, a ver si es una idea que vale la pena perseguir. Ajá. Una vez Okay. que me doy cuenta de que sí, bueno, me siento a escribir a mano, trato de hacer como un ploteo general de 1 o 2 sentadas, en una Bien. o 2 sentadas. Y después me siento como a romper un poquito más el guión, a escribir y a darle muchísima más forma, ¿no?, al guión, y le hago como 3 repasadas a lo que escribo. Y la última repasada es mientras estoy trabajando en las páginas, que ahí es cuando uno se da cuenta qué cosas funcionan y qué no. Claro. 100% Bien. ahí. Después, bueno, está la edición y todo eso, ¿no? Una vez que se termina todo. Pero en cuanto, vos me preguntabas en cuanto a cómo me vienen las ideas. Las ideas, sí. Ok. Suele haber 2 o 3 maneras, y son como bastante, no extrañas, pero como muy esporádicos. Como es tan un flash de algo, puede ser como una estupidez que vi en la calle, una imagen, ¿no? Como puede ser un auto solo con una luz especial que me conmovió de alguna manera, Okay. y es como, che, quiero laburar este tono y tengo este auto solo, ok, ¿qué pasó para que ese auto esté ahí solo? Claro. ¿No? Y después por ahí es o una frase que de repente me aparece y la vengo repitiendo en mi cabeza, como si fuese una especie de mantra, o directamente, ¿qué cosa es? Como una impronta que me tira a alguien, ¿no? Como por ejemplo pasa en el caso de Combustión, que ahí salió, fue un estímulo externo. La gente de Barro me dijo, ¿querés hacer una historia de policial, de misterio? Bárbaro, vamos a probarlo. Dale. Nunca antes lo había hecho, es como, y a mí me gusta mucho el film noir, ¿no? Y las historias de detectives a mí me gustan bastante. Es como, bueno, dale, vamos a ver cómo me sale una de detectives de 10 páginas para ellos. Qué gracioso. Sí. Entonces, en general es como que todo, sí hay un comienzo como bien marcado, pero todo es como que se va retroalimentando, ¿no? Que no sé si la palabra correcta es retroalimentando, pero todo es como que se va trabajando y se van pisando las etapas en un momento determinado. Ajá. Bien. Y bueno, medio también lo que le pasa a Victoria, la misma historia, como que se va superponiendo todo, ¿no? Todas las historias. Un poco como nos pasa generalmente en la vida. Nosotros, ¿no? Me quedé pensando en eso de la superposición. Cómo le van saliendo aventuras y van pasando cosas a este personaje a lo largo de un libro, porque es bastante largo y extenso. Bueno, la verdad que ha sido una conversación súper larga, hemos hablado de todo, no nos quedó nada. En ese sentido estuvo re bueno, estuvimos súper exhaustivo con todo. Así que bueno, muy agradecida. Bueno, veremos cómo le va a Victoria en los premios Cinder, en los premios que ya se vienen, falta poquito, les cuento que estamos a marzo y que estamos a 7 de marzo grabando en este momento y falta un mes, faltan 4 semanas, por ahí no, a ver, un poquito menos, el 5 de abril nos enteraremos quiénes son los ganadores y las ganadoras. Así que bueno, vamos a estar muy atentos, muy atentas a todo esto. Así que bueno, y nos vemos por ahí. Nos vemos en la Bienal, que voy para allá. 2 días, mejor nos cruzamos, que igual la Bienal tiene muchas sedes, no sé cómo va a ser, hay que ver qué es lo que queremos hacer, dónde vamos a estar. Pero bueno, después tenemos los premios, ahí los premios ya sabemos que son 4 y 5, así que nos vamos a encontrar. Así que bueno, muchas gracias por esta charla.
Ha sido un placer que te pases a charlar de este trabajo, Victoria, de esta, podemos decir, antología que viene de antologías, así que muchísimas gracias. Y bueno, y hasta la próxima, gente. Muchas gracias, Pablo, y hasta la próxima, gente de Historia del Ataque. Quédense por Comiqueando porque saben que en el canal y siempre en la web hay muchísimas cosas. Así que gracias, adiós, hasta la próxima. Chau, chau.